7 de la mañana con 52 minutos, 7 con 52 minutos. Saludamos ya con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor David Antonio Norero. ¿Cómo está, doctor Norero? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Han transcurrido 2 días de esta supuesta, o de esta visita, digámoslo así, no oficial, entre el presidente de la República y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin que ninguna entidad gubernamental de lado y lado den mayor información de lo que ocurrió en esa reunión, de los temas que se trataron, de los acuerdos suscritos que tenemos y cuándo van a empezar a aplicarse, si es que los hay. Pero ayer la madre del candidato Daniel Noboa, la señora Anabel Asín, en una entrevista radial, confirmó lo que para todos era más que evidente, que fue una reunión no oficial, que no ha trascendido más allá de una fotografía de ese encuentro. Ella ha dicho que sí, en efecto, no fue una reunión formal, oficial, que fue una reunión en un restaurante en el que el presidente candidato aprovechó para hacer algunos pedidos a su homólogo estadounidense. ¿Qué opinión le merece esta comprobación que ha hecho la madre del presidente de la República y asambleísta electa Anabel Asín, y los resultados de esta cita? ¿Qué resultados tenemos de este encuentro? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, por poder comunicarnos con los ciudadanos y que tengan absolutamente claro que lo que está pasando hoy en día es parte de una estrategia del marketing político posesionado a través de la SECOM. ¿Y por qué digo el marketing político? Porque lo que busca, de cierta forma, es posesionar al candidato presidente de una forma en que todo lo que haya dicho, todo lo que se haga y que a través de una foto esté completamente correcto, insultando la memoria y sobre todo la inteligencia de los ecuatorianos. Porque lo que debería hacer la SECOM en este momento es utilizar una estrategia de comunicación política, donde el ciudadano tiene un puente con el gobierno para que se le den noticias verificadas. Y de esto lamentablemente no ha pasado. Y escuchando versiones de que esto no es una visita oficial, pues debería todos los ecuatorianos indignarnos en estos momentos y exigirle la seriedad del caso a la SECOM. Y les voy a decir algo importante, que no lo he escuchado en todos los medios de comunicación y que debería de ser noticia, porque sí se trató este tema como algo oficial. Sí se dijo que iban a haber acuerdos de seguridad, que iban a haber acuerdos en materia de migrantes, iban a haber también acuerdos en temas económicos que sin duda alguna podrían ser beneficiosos para absolutamente todos. Pero es lo que no sabemos, y es ahí cuando nosotros tenemos que ser sigiliosos y saber con qué recursos públicos se viajaron. Y es que existe el decreto ejecutivo 586, firmado el 27 de marzo del 2025. ¿Y qué dijo este decreto ejecutivo? Dijo que en su artículo 1, declarar en comisión de servicios a la comitiva que acompañara al primer mandatario ecuatoriano a las ciudades de Miami y Fort Lauderdale, Estados Unidos, los días 28 y 29 de marzo del 2025, para cumplir, y ojo con esto, por Dios, para cumplir con actividades oficiales. La comitiva oficial que acompañará al primer mandatario estará conformada por la ministra de Relaciones Exteriores, secretario general de Comunicación, secretario de Integridad Pública, director del Centro de Inteligencia Estratégica, gerente general de Cooperación Nacional. Adicionalmente, la comitiva de apoyo estará conformada por el subsecretario de Protocolo y Ceremonial, un funcionario de la Dirección de Fotografía, el jefe de seguridad y edecán del Ejército. Y el artículo 2, señores, y esto es importante: los viáticos y demás gastos que demanden este desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de esta comitiva. Entonces, señores, si se ha firmado un decreto 586 diciendo que este es un viaje oficial del 28 y el 29 de marzo del 2025 para la ciudad de Miami y Fort Lauderdale, donde hay un desplazamiento
de autoridades públicas en las que van a cobrar viático, en las que tuvieron que viajar, lo mínimo que nosotros tenemos que saber es si esto fue oficial y se firmó un decreto ejecutivo, ¿cómo es que los ecuatorianos no tenemos la información correcta? Si íbamos a firmar acuerdos en materia de seguridad, migración y también comercio, ¿cómo es que nosotros no sabemos lo que realmente se trató? Y es que lamentablemente hay que ir al principio. Están utilizando esta herramienta, el marketing político, para el candidato presidente, para que la ciudadanía esté a la expectativa de que simplemente hay una foto y que nosotros tengamos que generar el contenido. Y hay muchas personas que quieren decir, es que la reunión en privado es mucho mejor que una reunión de protocolo. Y señores, estamos equivocados, porque las reuniones oficiales lo que hacen es fortalecer acuerdos que se han venido preparando en el tiempo, no para que simplemente digamos que en una reunión privada yo pude haber conversado de todo, absolutamente cosas que son sin trascendencia para el país, pero pagadas por los ecuatorianos, pues. Entonces, ¿cómo es que puede ser que las noticias y titulares de medios de comunicación, impresos o digitales, es sacar la imagen y decir que el Ecuador va a salir adelante sin ningún contenido, sin ninguna contextualización? Y señores, lo más grave también, si el artículo 18 de la Constitución te dice que tienes que tener como ciudadano el derecho a tener información verificada, contrastada, contextualizada, no tengamos eso. Y lo que es peor, en este viaje y el día en que finalmente se hace esta fotografía, también se hace pues el acuerdo ministerial 589 firmado desde Miami para que existan productos que no tengan el impuesto de salida de capitales, pues el ISD, pues. Entonces, esto es lo que nos debería de llamar la atención, porque son 160 partidas y más de 2.800 partidas más que saldrán con 2.8 de impuestos, ¿no? De exoneración de impuestos. Entonces, tenemos que entender, señores, que las cosas públicas se tienen que manejar de forma sigilosas. Tenemos que andar con cuidado. No podemos entender que la cosa pública es una empresa privada que yo hago lo que quiera. Y que inclusive cuando tomo decisiones en política exterior, sobre todo también sobre la diplomacia de cómo se ejerce, hay que hacerlo con cuidado. Porque, por ejemplo, Ivonne Bacchi fue la embajadora de Estados Unidos o cercana a algunos gobiernos. Lenín Moreno pudo ir a Estados Unidos, sentarse, conversar, estar en la Casa Blanca. De igual manera lo hizo Guillermo Lasso. De alguna razón que no conocemos, Ivonne Bacchi también dejó de ser embajadora de Estados Unidos, y el presidente quiso que Soledad Peña Plaza, que es hija de Eduardo Peña, el director del IES, y cuya madre, Soledad Plaza, es una de las mejores amigas también de Anabel Assim, estén de embajadora. Señores, pues los resultados obviamente no se dieron, no tenía la mayoría de edad, se propuso hasta en la asamblea bajar la mayoría de edad, no se dio esto. Ivonne Bacchi fue enviada a otra embajada que es en Francia, y este tipo de costos, ¿y por qué digo costos? De no saber cómo manejar el tema público, hay consecuencias, porque tuvimos que pagar $165,000 a una empresa para que pueda acercar las relaciones con Ecuador y Estados Unidos. Entonces, cuando yo me escucho este tipo de cosas y luego veo también que Robert Kennedy Jr. es una de las personas cercanas también al presidente Noboa, porque es lo que se ha dicho, y él también lo dijo en una entrevista con una ecuatoriana, de que Daniel Noboa podría ser, que es como su sobrino y que lo conoce desde niño. Yo me pregunto entonces cómo es que se tiene que pagar, cómo es que no se consigue una visita oficial. Entonces, dense cuenta que cuando se hacen este tipo de cosas es muy negativo. Ahora, sobre todo, es más negativo cuando es recibido el presidente en Mar-a-Lago, en una de las propiedades de Donald Trump, donde sin duda alguna también pueden mandatarios multimillonarios ser recibidos, sin ninguna duda. Pero se sabe el contexto, pues.
Hoy no sabemos absolutamente nada. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Y ahí la pregunta es, digamos, en el contexto que se haya dado la reunión. Digamos que hoy la SECOM nos sorprende y dice, sí, se reunieron media hora, 1 hora, 2 horas del tiempo que haya sido, y los resultados y los temas que se abordaron en esta reunión son tales, tales, tales. Ok, la pregunta es, con Trump también se reunió Lenín Moreno, ¿y qué ha pasado? Con Biden se reunió Guillermo Lasso, ¿y qué ha pasado? Digamos que ahora se reúna con Trump, ¿qué va a pasar? Digamos, ¿cuáles han sido los beneficios que ha obtenido el Ecuador en estos últimos 8 años, en donde hemos pasado de tener 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a tener 39, en el peor momento 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, a 4 de las principales ciudades del país en la lista de las 50 ciudades más inseguras y violentas del mundo? Entonces quiere decir que los acuerdos y los tratados y los convenios de seguridad con los Estados Unidos pues no han servido de nada. ¿Para qué insistir? Bueno, peor que eso, ¿no? Porque si tratamos temas de seguridad, es un hilo conductor muy fino que nos dirige directamente también a la fiscalía, porque si hablamos de seguridad, todas las personas que cometen delitos tienen que ser investigados por la Fiscalía General del Estado. Y recordemos que también, si nosotros hacemos una evaluación de cuántos viajes hizo en 6 años la Fiscal General del Estado, yendo a los Estados Unidos, y obtenemos cuáles han sido los resultados, son desastrosos, son catastróficos. Entonces, no podemos seguir dependiendo de noticias falsas en las que nos hacen pensar que por reunirnos con personas, firmar ciertos acuerdos que sin duda alguna podrían ser beneficiosos, como en el tema de seguridad, pero que lo vemos transformado en las calles en algo caótico, no es absolutamente positivo. Y hay que decir las cosas como son, ¿no? Porque sin duda alguna puede ser beneficioso también para los Estados Unidos que la droga no llegue, y eso obviamente es positivo, y es por la razón inclusive que al presidente Correa en su gobierno lo haya premiado la DEA a través del ministro del Interior de aquel momento, José Serrano, para que efectivamente digan, ¿sabes qué? Estos acuerdos sí se están dando, pero hay que tener visión. Una cosa es la política de seguridad exterior, otra cosa es la política de seguridad interior. Lo que yo no me logro entender es cómo el presidente de la República actual, con un título en Harvard, con un título en Georgetown, tenga de ministro del Interior a alguien que no tenga un título académico. Podrá tener cursos, podrá tener las mejores intenciones, pero si no tienes el conocimiento, ¿cómo puedes permitirte ejercer un cargo? Entonces, nunca vas a poder transformar acuerdos si no sabes de gestión pública y no sabes cómo hacer operativos dichos acuerdos en el país. Entonces, también la falta de comunicación es lo que hace que cuando tú haces acuerdos, digas qué firmaste, qué vas a traer al país, hagas que el presidente Lasso, por ejemplo, diga cada vez que va a inaugurar algo, el presidente Daniel Noboa diga, es que yo lo hice, es que yo compré las tanquetas, es que yo compré las camionetas, es que yo compré el armamento, es que por mí se están dando estas cosas. Entonces, si eres tan bueno, entonces ¿por qué te sacaron? ¿Por qué tú mismo decidiste aplicar la muerte cruzada? Y digo, ¿por qué te sacaron? Porque bien o mal fue la Corte Constitucional quien aprobó el juicio político al presidente Lasso por la causal de peculado, lo cual originó obviamente la muerte cruzada. Entonces, eso es importante siempre resaltarlo, ¿no? Porque aquí cada vez que alguien sale del poder son los máximos, los paladines de la justicia, todos ellos lo hicieron bien, y por ejemplo en estos casos vemos a un Lenín Moreno fuera del país, donde no vive aquí, donde no rinde cuentas, donde no puede rendir cuentas, porque sabe que evidentemente no las tiene claras. Otra persona como Guillermo Lasso, que se cree un paladín de la justicia, que habla de que las cosas son importantes, bien, porque son hechas por él, pero al traducirse las cosas, nos damos cuenta que su cuñado obviamente está en un caso bastante grave que obviamente erosiona el ámbito familiar también de él, ¿no? Y este golpe también de lo que se establece como la mafia albanesa. Doctor, ayer, de información que ha trascendido es que en la agenda de actividades del presidente Donald Trump sí estaba prevista la presencia del mandatario finlandés.
pero no se menciona nada del presidente ecuatoriano. Por otro lado, salió un artículo también del medio británico The Guardian que menciona cómo funciona esta propiedad privada del presidente Donald Trump, donde aparentemente, por versiones que ha recogido este medio británico, se cobra a las personas, a los comensales que asisten a las reuniones privadas con el presidente Trump hasta $5 millones. Y en ese contexto, el presidente candidato del Ecuador ha anunciado que consiguió una especie de exención, una especie de beneficio, de preferencia, de un trato preferente para los migrantes ecuatorianos en el tema de la deportación. Si es que esto es así, debe haber una nota de prensa del Departamento de Estado, supongo yo, una nota de prensa de la Cancillería nuestra que nos explique en qué consiste esa deferencia, en qué consiste o qué va a consistir ese trato especial en cuanto a las deportaciones, o puede ser simplemente un compromiso verbal. Mire, vamos punto por punto. En Estados Unidos, primero que todo, es legal el lobby. El cabildeo dentro de la asamblea es legal. Es decir, tú puedes cobrar por hacer gestiones, por supuesto que puedes cobrar por hacer gestiones. El presidente de Donald Trump, si va a ir a una de sus propiedades que está valorada en $500 millones y va a recibir personajes, y estos personajes de alguna forma quieren hacer una contribución a favor de él, todo aquello va a ser transparente a medida también de lo que se vaya dando en Estados Unidos a través también de las investigaciones que puedan hacer asambleístas. Si todo está bien porque está dentro de la norma, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí veo que está mal, por ejemplo, es que nos mientan diciendo, como cuando también el presidente Daniel Noboa dijo y manifestó que las relaciones son tan buenas en Estados Unidos que no iba a haber problemas con los ecuatorianos en el tema de poderlos a los migrantes traerlos acá al Ecuador, y vemos que el primer avión llega al Ecuador. Entonces, no hay una buena relación, no hay una buena coordinación con la Cancillería, y lo que aún nos debería de ser muy irónico es que, siendo el presidente Daniel Noboa nacido en Estados Unidos y tenga que pagar $165,000 para hacer gestiones del gobierno, me parece realmente algo bastante penoso porque, siendo que tiene también las relaciones de su padre con muchas personas muy poderosas en Estados Unidos, y que podamos dar fe a través del transcurso de la historia de cómo desarrolló esas amistades Daniel Noboa, no las puede aprovechar, y que el que dice ser su tío, Robert Kennedy, no lo posesiona fuertemente con Donald Trump, y no hace también que existan comunicaciones a través de la Casa Blanca, te das cuenta que evidentemente el presidente de la República no tiene un manejo de agenda. Todo lo que está haciendo es para una candidatura política como la que está viviendo ahora, en que el ciudadano que no conoce, que se deja llevar por las emociones, porque ese es un problema del marketing político, el llevarte a las emociones, victimizar al presidente de la República, como decir, es que yo siempre he trabajado y a mí el Estado me ha perseguido, y crearte una victimización y atacar al que da el mensaje también porque tengo que atacarlo, y que no diga la verdad porque eso a mí me afecta, es parte de una estrategia del marketing político. Es parte de que lamentablemente los ciudadanos de hoy tengan que ver una imagen y no un contenido. Pero déjenme decirles algo, yo creo que las personas, a través de las redes sociales, que hoy en día son tan poderosas, pueden darse cuenta de lo que es verdad y es mentira. Pero, por ejemplo, vemos también cómo el mismo periodista de Banco de La Posta saca una fotografía hecha en ChatGPT, en el que sale Donald Trump con Daniel Noboa tomándose un trago, dizque jugando golf, y vemos que eso lo replican personas que supuestamente son influencers de la comunicación. Y ojo, también hoy en día tenemos que ser muy claros, en nuestras propias familias está polarizado el tema, y hay discusiones sobre el tema, y hay personas que se creen ese tipo de noticias con, obviamente, niveles educativos también, que uno dice, ¿cómo es que puedes presentarlas sin la fuente? Y te quedas discutiendo en la familia y dices, oye, es mentira, pues es que mira, tienes que conocer. Pero esa es parte del marketing que maneja este gobierno, confundir y que nadie sepa la verdad, y simplemente decir, oh wow,
se reunió con el presidente, entonces ya estamos bien, ya ganamos. Ya el presidente, o sea, yo he visto en redes sociales que dice, es la foto que al presidente lo hizo ganador. Y yo digo, bueno, pues no vimos el decreto 586, todo lo que gastaron los ecuatorianos y que el presidente estaba diciendo que eso era una visita oficial, lo que iba a tener en Miami, Fort Lauderdale. Pues bueno, señor, que rinda cuentas. Miren, algo importante que yo me recuerdo es que cuando estaba el presidente Rafael Correa, había la página de la Cancillería que te permitía a ti, a través del mapa mundi que tenían dibujado, aplastar y poder saber quiénes eran todos los embajadores, cónsules, secretarios, hasta el guardián que estaba en la embajada o en el consulado del Ecuador en el exterior. Después de eso, después de que se fueron o se fue el presidente Correa en ese sentido, no lo vi. Yo podía ver en línea todas las actuaciones diarias del presidente Correa a través de estas cuentas de fotografías llamadas Flick. Hoy no lo puedo ver. Hoy lo que suben es lo que le da la gana. Entonces, ¿de qué transparencia estamos hablando? Cuando vienen y me dicen a mí que, por ejemplo, estos son datos oficiales y están llevando un camarógrafo oficial de la casa presidencial y no veo una foto puesta por el camarógrafo que se ha pagado para que se vaya con recursos públicos, un tema supuestamente oficial, como que bien mencionan que la mamá del presidente está diciendo que es una visita de amigos prácticamente, y que supuestamente nos hacen creer que ese tipo de invitaciones son mejores que cosas oficiales. No, pues señores, creo que debemos de mantener la coherencia, sobre todo en épocas electorales. Doctor, tengo dos inquietudes para usted. La una con respecto de algo que ya lo mencionó hace un momento y quisiera que nos amplíe y nos aclare un poco más, que tiene que ver con el contenido de este decreto firmado en Miami, este decreto 589, ¿no? Que da cuenta de la decisión del presidente de establecer una tarifa cero del impuesto a la salida de divisas para el listado de subpartidas arancelarias expedido por el ente rector de las finanzas públicas mediante acuerdo ministerial, conforme lo dispuesto por la disposición transitoria única del decreto ejecutivo número 468 del 1 de diciembre. Primero, ¿cuáles son? ¿A qué tipo de subpartidas arancelarias son a las que ha gravado con impuesto cero a la salida de divisas? Y que usted bien lo mencionaba hace un momento, que esta es una de las que uno de los blindajes que tiene la dolarización para evitar la fuga de capitales hacia el exterior, ¿no? O sea, la dolarización se defiende teniendo dólares circulando en nuestra economía, no permitiendo que los dólares se vayan. La primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles serían estas subpartidas que van a tener impuestos sobre la salida? Primero eso, doctor, permítame la otra ahí para que nos responda las dos. Hace pocos minutos, el periodista Andrés Jumblut, de la cadena TC Televisión, cita parte de las declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Dice Jumblut en su cuenta de X, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo esta mañana en TC Televisión que el diseño de una base extranjera en Manta como punto de avanzada no es el único que se implementará en el país, o sea, tienen pensado más. Además, confirma lo revelado por Anderson Cooper en CNN sobre diseños de futuras bases. ¿Cómo se hace eso si está prohibido en la Constitución? Mira, tengamos en cuenta que existe una reforma que se planteó ante la Corte Constitucional y está en la Asamblea Nacional, que se pueden implementar bases para modificarlo, de que se puedan establecer bases extranjeras. El artículo 5 de la Constitución es muy claro. No pueden asentarse bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Artículo 5 de la Constitución. Para que eso pase, tiene que ser reformado. Para que sea reformado, tiene que existir una aprobación de la Asamblea. Y si eso no pasa, simplemente lo que está haciendo el gobierno es un tema de marketing político. No importa decir la verdad, no es parte de la Presidencia de la República y a través de la Secretaría de la Comunicación ejercer comunicación política. Hay algo importante, comunicación política, hechos verificables. El tema de el marketing político, influir en la percepción de las personas. Entonces, cuando dicen vamos a hacer un tema de la base de Manta, yo me acuerdo de haber escuchado que incluso en el gobierno de Lasso, el expresidente Lasso,
cuando se firmaron los estatutos de las fuerzas, se dijo claramente, no nos interesa tener una base. Hoy se quiere vender la figura de crear una base en el Ecuador, como que si eso va a ser lo que va a resolver la delincuencia, pues eso es falso. En Colombia existen 7, pero más allá de eso, tenemos que ir a un tema importante. Si nosotros queremos mejorar la seguridad interna del país, la base de Manta no va a tener acceso al servicio de rentas internas, la base de Manta no va a tener acceso a la UAF, la base de Manta no va a tener acceso a la DINARDAP, la base de Manta no va a tener acceso a lo que sería el CIES. Entonces, dejen de insultar la inteligencia de las personas, porque la seguridad interna, como su nombre lo dice, es a través de las estrategias que cada país pueda tener internamente, a través, valga la redundancia, de los escenarios posibles que se puedan dar dentro de los centros de inteligencia que puedan desarrollarse. Entonces, decir este tipo de cosas es peligrosísimo porque erosiona la confianza de los ciudadanos. No va a poderse dar, no va a poderse dar. Muchísimas gracias, doctor Norero. Vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre, porque hay muchas otras cosas que en la Constitución dice que no se pueden y que hemos visto que las hacen. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias más bien a ustedes. Solamente para decirles que el tema de partidas que mencionaba, una parte de las 160 es las de productos farmacéuticos y las de 2.800 está desarrollado, pero no está impuesto en el decreto. Ok, muy gentil. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable, doctor Norero.